noches, soy Luis Novarecio, esto es Animales 2020, día 53 de la cuarentena obligatoria, día 53 del confinamiento obligatorio. Y la pregunta es, ¿hay cuarentena? A partir de hoy comenzó una nueva etapa, tercera en la capital federal. Mañana va a haber modificaciones en el tema de los comercios, cuarta etapa de la cuarentena a nivel nacional. Mira estas imágenes que quiero compartirte de la capital y del conurbano en cuanto a los accesos. Lo estás viendo detrás de mí, cantidad de gente que había en el día de hoy. Mucha gente. La está observando ya Diego Santilli, que es el vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias por estar con nosotros, Diego. Muy amable. Más la mesa. Buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros. Hola. Mi pregunta es, ¿se terminó la cuarentena? Y mi pregunta todavía es una más. El gobierno había dicho, si no se cumple y tenemos problemas, ¿podemos volver hacia atrás y endurecer la cuarentena? ¿Se puede endurecer la cuarentena, Diego? Por supuesto, puede volver a ser estricta, puede ser de nuevo un aislamiento social preventivo obligatorio tan estricto como lo tuvimos. O sea, está dentro del abanico posibilidades volver atrás y volver a lo estricto con controles y no sale nadie más que los que tienen permiso restrictivo. Por supuesto que está, en nuestra cabeza está sumar actividades, no está volver atrás. Me parece que la sociedad argentina en estas 8 semanas, 53 días, como bien planteás, ha tenido una solidaridad, ha tenido una actitud de compromiso muy fuerte y que no vale la pena que volvamos, vale la pena que tengamos cuidado, que en la etapa que se inicia mañana se inicie con toda la responsabilidad, con todo el distanciamiento, con todo el cuidado y que salgan solo aquellos que tienen que salir por los motivos que están establecidos. Hoy pasó, Nacho, digo, porque la impresión que uno tiene a ojo es que no está pasando esto que está planteando Santilli. No, es una expresión de deseo y está bien que así lo manifieste él, pero la realidad en la Ciudad de Buenos Aires es preocupante. Mirá los accesos. Mirá esto, ¿no? Mirá el acceso esta es la autopista Buenos Aires-La Plata, mirá lo que son las paradas de los colectivos, aquello es de zona sur, digo, hoy están colapsados los ingresos de zona sur. Contame ¿qué datos tenemos, Nacho? Bueno, mira, Luis, en los últimos 7 días la cantidad de casos en la Ciudad de Buenos Aires creció exponencialmente. Justo coincidió con esta apertura flexibilizada que impulsa el gobierno nacional y que también la Ciudad de Buenos Aires se sumó, pero te diría que hay 2 ejes que están, si se quiere, teniendo prioridad en esta situación. Primero, la situación en los barrios vulnerables, en las villas, que se generó un foco de contagio muy fuerte, y también en los geriátricos. Esos son los 2 puntos que los especialistas en salud de la Ciudad de Buenos Aires marcan para prestar atención. Pero esta situación, la falta de distanciamiento en la ciudad, puede generar rebrotes y una señal de alarma. Tenemos números respecto a cómo fueron en los últimos días. Compartámoslo. Fíjate, tenemos 2 números. Primero, los de la Ciudad de Buenos Aires y los de la provincia de Buenos Aires. En los últimos 7 días en la Ciudad de Buenos Aires se pasó a la provincia de Buenos Aires la cantidad de contagios. Mirá, 137 en el día de hoy, 165 ayer, 130 el día sábado, 77 el viernes, 102 el jueves. El miércoles casi que empataron, pero fíjate cómo fue en los últimos... ¿Cómo va creciendo? Y fíjate la provincia de Buenos Aires. La provincia se quedó más o menos en el nivel. Lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires es que se empezó a testear, se está testeando el doble. Pero mirá esto, ¿no? Este 165 del 5... Asusta. La cantidad de testeos es el doble. Se está yendo activamente a las villas a buscar a las personas con síntomas, algo que no se estaba haciendo. Por eso, de este número, por ejemplo, el de hoy de 137 y el de ayer, que son 175, la mitad son de barrios vulnerables, Luis. Hoy, nada más que hoy, están actualizando el número. Hubo 30 detectados en Parador de la Ciudad de Buenos Aires, en el Parador de Retiro, contagiados. Sí. Gente en condiciones de, de calle, que fueron llevados al Parador. Estoy casi seguro que si le pregunto a Carlos Camburián me va a decir, ¿hay cuarentena en este momento? No hay cuarentena desde hace rato, no es en este momento, no hay cuarentena desde hace rato. Y esos números que dice Nacho son números de hace unos días atrás. Recién dentro de 4 o 5 días vamos a tener los números de la catástrofe de hoy, que esto es una catástrofe. Hay una catástrofe. Míralo, eso es una catástrofe, eso es gente, eso es gente. Digo, si vos ves estos números, decís, ¿está dispuesto el gobierno a decir, vamos para atrás? Porque esto nos va a estallar, va a ser... Alguna vez ahí sentado, un médico habló de una bomba viral. Yo quiero decir 2 cosas. Primero, ese número que estás viendo ahí es el de transporte vehicular. Que desde que empezó la cuarentena vos tenías un 8 o un 10% de movilidad en la ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana. No hablemos solo de la ciudad porque esas imágenes son de provincia y esa también. Son 2 imágenes de provincia de Buenos Aires. Panamericana aquella, autopista Richeri, esa que está allí.
Entonces digo, son imágenes de accesos a la Ciudad de Buenos Aires donde a la gente se le ha pedido, por cada actividad que se iba abriendo, que viniera en vehículo particular. Ahora, vamos a los números del transporte público, que es donde más, como el doctor lo dice, nos preocupa, que es la imagen de abajo, que eso es Constitución, esa es la terminal de Constitución. Entonces, cuando uno mira el tren tiene una movilidad de 12% de un día normal en nuestro país. El subte tiene una movilidad, hoy, 7 puntos de movilidad. 7 es 93 menos. O sea, lo que era normal 100, ahora 7. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Le hemos pedido a la sociedad, ese es el ingreso a San Martín, ese es el puente de San Martín al ingreso a la Ciudad de Buenos Aires desde la Intendencia de San Martín. Entonces digo, sí, hay más movilidad vehicular, sí. ¿Cuánto es ese número? 52%. La cantidad de vehículos que se están moviendo versus un día normal. Es muchísimo. Y ahí sí digo, es muchísimo. ¿Cuánto es la movilidad en la Ciudad de Buenos Aires? Del 10% de personas pasó al 30%. Y sí, multiplicaste por 3 del origen de la cuarentena. Ahora, estás teniendo 7 veces menos movilidad, o 70%, no, 7 veces no, 70% menos de movilidad que un día normal. Igual es mucho, porque si no nos cuidamos es... Hoy te escuché a vos y lo escuché a Horacio Rodríguez Larreta, dijo, nos jugamos todos en esta. Nos estamos jugando todos en este momento de la cuarentena. Claro. Da la impresión que es a todo o nada. Por lo tanto es, o nos animamos a ir acá o volvemos al principio. Bueno, pero por eso mismo estamos haciendo lo que planteaba Nacho Ortelli. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Hay un protocolo para todas las ciudades, que es caso de personas sospechosas, se presenta a la unidad febril y ahí se va haciendo un análisis, se sigue en el 107 con los médicos. No, fuimos adentro. Desde el miércoles de la semana pasada empezamos a ir a testear adentro y a buscar al sospechoso. ¿Qué nos dio? Digo, para aclarar, cuando fuimos casa por casa dijimos, esta persona le dolió la garganta, testéenlo. Y ahí se testeó y dio el 67% de los sospechosos, no del barrio. De los sospechosos dio positivo. Entonces digo, no es que cambiamos, reforzamos lo que estábamos haciendo para ir a buscar. ¿Por qué? Porque queremos aislar. Queremos aislar a aquel que puede estar contagiando, a aquel que puede tener el virus. Sí, Romina. Pero, Diego, a ver, todavía no vimos lo que va a pasar mañana con la apertura de las nuevas actividades, que se supone que... Está bueno decirlo, mañana arrancan hoy. Mañana, se supone que con el DNI yo voy a poder ir, si es mañana, ¿qué día es? ¿12? ¿Ya no? ¿12? Bueno, 12. Número impar, Claro. Número par, voy a poder ir mañana. Ahora, lo que te quería preguntar es si están siendo más laxos los controles o si depende de la decisión que tome cada uno de nosotros de asumir la responsabilidad. Porque honestamente, y perdón que sea incómodo manifestarlo, yo no confío en nosotros. O sea, están laxos los controles. ¿Y quién va a ir a la librería a preguntar si la última que entró a comprar fue con el número par o impar? Si la gente está en la calle y pasa por la librería y quiere comprar, ¿va a entrar o va a haber alguna sanción para la librería? Pero sí, pero Romina, déjame decirte algo. Hoy me llamó la mayoría del periodismo para decirme esto. 3,5 kilómetros de cola en Puente La Noria, 1,5 kilómetros en la cola acá en... Pero estos son los accesos. Por supuesto que los controlamos nosotros. Está la policía pidiéndole a cada una de las personas el permiso y pasás con tu celular y pero te lo a mí mostrar. no me preocupa tanto eso, porque después si querés lo vamos a ver. Es y por cierto eso lo que gente vos que entra a la decís. ciudad, Están desalentando que la gente use el transporte público, la gente usa El automóvil, está bien. De Y lo hecho estamos va a haber controlando. ahora... Y lo estamos controlando, porque lo importante es poder controlar eso. Y de hecho va a haber créditos para comprar motos, bicis eléctricas, etcétera. Lo que yo pregunto es en la calle, en la ciudad de Buenos Aires, con las cifras que estamos viendo, y mañana pudiendo salir a los comercios de proximidad. ¿Quién controla eso? Insisto, ¿depende de cada uno de nosotros? Sí, y hay 1.800 voluntarios mañana del gobierno de la ciudad, que es fuera de los agentes de prevención, de los de tránsito, de los policías, que agregamos en adicional ¿para qué? Para ir a controlar en los barrios si estás haciendo la cola con el distanciamiento social, si el comerciante está atendiendo que tiene, si tiene el tapabocas, si el que está esperando tiene tapabocas, si no hay más de una persona cada 15 metros cuadrados por comercio. La AGC sale mañana a controlar todo esto. Mañana sacamos. ¿Sabes qué impresión todo lo yo que tengo? tenemos. Que parece que puede ayudar el doctor Camburián. La impresión que yo tengo ahora es que nos confiamos, es que si yo estoy con tapaboca y estoy distante, ya está, estoy inmunizado. Es como el pasaporte a poder salir a la ¿Está calle mal eso? gratis y que no pase. No mal, está pésimo. El tapabocas, como decimos siempre, es una barrera más, pero que no evita de ninguna forma que uno se contagie o contagie al otro. De ninguna forma lo evita al 100%. Es una barrera más. Y yo lo que le quería preguntar a Diego, si nosotros necesitamos toda esta gente para controlar que las personas hagan lo que tienen que hacer, el día que, ojalá no suceda, tengamos que volver para atrás, ¿cómo vamos a hacer
para meter a toda la gente dentro de su casa de nuevo y que lo respeten. Bueno, pero yo ahí te respondería de esta manera. Si ustedes se hubieran parado en el 10 de marzo de este año y te hubieras dicho, vas a estar 53 días en tu casa y las primeras 4 semanas no se va a mover una mosca, ¿vos crees que hubiera pasado? Nadie. Ahora, yo sí creo que nuestra sociedad ha cumplido muy fuertemente esto. Más allá de las actividades como los que estamos acá, o sea, los que están acá, ustedes están comunicando. Gracias a Dios estamos un montón de médicos en los programas diciéndonos lo que tenemos que hacer. Y yo creo que la conciencia social ha sido muy fuerte. Hay más espacios abiertos, hay más aparte, yo en defensa te voy a decir algo, que también hay alguna cuestión de gataflorismo, voy a ponerme a la cabeza, es decir, si tenés cerrado 53 días es imposible, y si abrís es imposible porque generás mayor contagio. Está Omar Suet, que es infectólogo. Omar, gracias por estar con nosotros, Doc. ¿Qué tal? Buenas noches. Impresión de esta tercera fase en Buenos Aires y en el AMBA, que es el lugar más complicado. Después vemos un poco el interior en la cuarta fase. Digamos, ¿vos ves que hay riesgo de que volvamos atrás con la cuarentena por lo que está pasando en las calles? Bueno, siempre que hay una flexibilización hay un riesgo. Lo que tenemos que esperar es unos días más a ver cuánto de esta movilidad que estamos viendo, que como decíamos antes, quizás parece mucho lo que se ve también porque los autos obviamente ocupan mucho volumen, pero es cierto que se ve en la calle también. Hay que ver cuánto de esta movilidad termina generando casos. Eso va a depender de la circulación de personas con el virus que estén circulando por la ciudad en general. Hoy pareciera que la mayor cantidad de casos están condensados en un par de barrios vulnerables. Ojalá que sea así y que con estas intervenciones tan proactivas de ir adentro del barrio a buscar a las personas se puedan identificar la mayor cantidad de casos. Bien. Ahora, si hay gente circulando en la ciudad que no está detectada, eso se va a notar en 5 días. Lo vamos a decir. Hablé un poco de la provincia, Javi, y de lo que está pasando. Porque hablamos recién de la capital con el aumento que planteaba Nacho. Sí, me parece que ahí era interesante el cuadro que mostraba Nacho sobre los casos detectados en la ciudad versus provincia, porque habla de la hipocresía con la que nos manejamos en estos temas. Provincia no está testeando. Provincia no está yendo a buscar los casos. ¿Cuántas villas miserias, Santilli, hay en la ciudad de Buenos Aires? 29. 29. Se calcula que en el Gran Buenos Aires hay 1.800 asentamientos llamados Villa Miseria. ¿Podemos creer realmente que los dos principales focos de contagio en la ciudad de Buenos Aires, que se convirtieron la Villa 31 y la 1-11-14, no tienen réplicas en la provincia? Hoy está diciendo, ¿de verdad en la provincia eso? Está pasando lo mismo que las villas, pero como nadie controla, como nadie va a testear. Nadie va a testear. Están ahí metidos y nadie va a testear. Es un milagro que todavía no haya circulado más el virus. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que tenemos que, también los comunicadores, ponernos en un lugar de tratar de ser honestos y decir, estamos pidiendo que la Argentina vuelva a reactivarse, vuelva a circular un poco, vuelva a haber algunas actividades. Hay gente que no come, hay gente que no llega a fin de mes, y después no asustarnos cuando se prueba, se testea, ¿qué pasa cuando la gente sale un poco? Claro, sí, Maxi. No, se está en una paradoja que efectivamente la cuarentena ha sido exitosa en comparación con otros países y demás, pero vos estás saliendo de la cuarentena en el momento más peligroso. Es decir, hoy, mirá la cara de Santilli, hoy la circulación viral es mucho mayor que lo que era los primeros 10 días de la cuarentena. Sí, es más, la curva de casos, este tema de la duplicación de casos en la ciudad de Buenos Aires, hoy veía los números en cada 14 días, cuando hace 3 semanas estaba cada 20 días, es decir, se está peor de lo que se estaba hace 3 semanas. Entonces, estás por un lado en la necesidad de salir por todo lo que venimos hablando y demás, y parte porque hay un consenso político de que hay que ir flexibilizando, porque no hay ninguna cuarentena que resista tanto tiempo de manera férrea. Pero ojo que el peligro hoy es mayor del que había. Es cierto que el sistema de salud se ha ido acomodando, es cierto que hay inversiones. Lo veo Omar Suet que asiente cuando vos hablás. Digamos, coincidís con lo que dice Maxi, Omar.
No, yo creo que hay que tener mucho cuidado. Yo creo, coincido con lo que dijiste vos también, hay cierto grado de gataflorismo, pero que es cierto que hay riesgo ahora, que hay un riesgo potencial. Y ese riesgo se planteó siempre, cada vez que hemos hablado de flexibilizar la curva, de flexibilizar la cuarentena, siempre hemos dicho que ese riesgo está. Y siempre hemos dicho que seguimos en cuarentena, a pesar de estas medidas. Eso significa que la gente tiene que seguir quedándose en su casa y las medidas de flexibilización son para las que pueden salir, para que se pueda mejorar la situación económica de algunas personas, pero no son un pasaporte al salir y al disfrutar la calle o a la normalidad total. El riesgo está ahí. Claro, digo, Carlos, si vos te llama Horacio Rodríguez Larreta de Santilli, que está acá, y te dice, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Volvamos dura la cuarentena? Yo no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Si solo pensamos en lo sanitario, por supuesto. Tengo que separar al resto de las áreas, que fue lo que empujó a tomar estas decisiones. Yo no creo que ningún sanitarista haya tomado esta decisión si no fuera empujado por otros factores. Entonces, si yo pienso solo en lo sanitario, no tengo dudas, ninguna. ¿Y qué hacemos frente a eso, Diego? Porque, digamos, es como sin solución esta situación. Si abro, vuelvo a ponerme en el riesgo del mayor pico. Y si cierro, colapso la economía y incluso la capacidad psicológica de soportar tantos días de encierro. Mira, nosotros armamos un protocolo con nuestros sanitaristas, o sea, con lo que venimos dialogando los sanitaristas de la ciudad, con los sanitaristas nacionales, por supuesto, ¿no? Y Quirós fue claro en todo el trabajo que venimos haciendo. Nosotros hicimos un protocolo para toda la ciudad y encontramos 4 segmentos o 4 subsectores, si ustedes me dicen, con más riesgos. Los barrios vulnerables, los geriátricos, los trabajadores de la salud, los que están al frente de la lucha contra la pandemia, y los adultos mayores. Lanzamos el plan Mayores Cuidados. 69.000 adultos mayores hablaron con nosotros, 10.000 utilizan nuestro sistema, no salen a la calle, le compramos la comida, le llevamos las recetas, llevamos los medicamentos, 10.000 de los 490.000. 10.000 de los 400. Vacunamos 213.000 adultos mayores. Estamos con un plan integral ahora. Llevamos 53 días, 8 semanas de cuarentena y hay un debate. Y también hay parte de la sociedad que empieza de alguna manera, como decía el doctor, a intentar salir, a empezar a... No me la banco más, quiero salir. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros tenemos que hacer es, con mucho cuidado, con mucha cautela, no es un pasaporte, coincido con lo que decía, no es un pasaporte para salir a la calle, es para las actividades esenciales. ¿Y sabes qué es? ¿Para qué más es? Hay pymes, 7 de cada 10 trabajos en esta ciudad son de las pequeñas y medianas empresas, Luis. Hay personas que no le pueden pagar el sueldo a otro. Hay pymes que no pueden llevar el pan a su casa. Entonces, por ahí, cuidado, con mucha responsabilidad, pueden juntar algún mango para tirar un poquito más. Ahora, todo esto, analizado minuto a minuto por los sanitaristas, claramente nuestra decisión es desde lo sanitario y minuto a minuto viendo cómo es la curva, porque hay algo que quiero explicar de esa curva. Cuando ustedes ven esa curva de 187 casos, 137, tiene mucho que ver con 2 factores que nos han levantado la curva, que es barrio 31, 1, 11, 14 y geriátricos. Y los geriátricos, sí, Hubo 3 geriátricos que... Respecto a lo que decía Javier, están trabajando en el gobierno de la ciudad articuladamente con la provincia de Buenos Aires. De hecho, el anuncio que se hizo, el último anuncio, estaban Horacio Rodríguez Larreta, Axel Kicillof y el presidente Alberto Fernández. Realmente yo no tengo, honestamente, no sé si ellos los tienen, los números de la provincia de Buenos Aires, los desconozco. Ahora, ciertamente, primero que la zona roja es la zona del AMBA, no estamos hablando solamente de la ciudad de Buenos Aires, o sea que los casos en la provincia son importantes, pero además hubo una serie de intendentes importantes, que son los que conocen el territorio, que le plantearon a Kicillof que no quieren abrir nada. O sea que me parece que realmente no los tengo, no sé si alguien de acá tiene los números de la provincia, pero manejarlo como compartimentos estancos, provincia y nación parece, digamos, una cuestión rara si lo que vimos el otro día era que claramente el mensaje es atención que la zona roja tiene que ver con todo el ámbito del AMBA. Sí, Carlos. Recién hablaba yo con Mayra Mendoza, está aterrada de abrir Quilmes, aterrada de abrir Quilmes, porque sabe que es un foco claro. Yo, perdón, le quería preguntar a Omar, porque recién hablaba Diego y es cierto que los agentes de salud son un claro problema hoy porque hay muchos infectados y hay muchos aislados, y quizás esto en la ciudad de Buenos Aires es no fácil, pero más simple de paliar que en un hospital de provincia de Buenos Aires, en donde te faltan 2 médicos y se te suspende un servicio. ¿Por qué no se considera el testeo periódico de los profesionales de la salud para definitivamente separar ese foco de infección que puede ser peligroso, ¿no? Que nosotros como médicos infectemos? Omar.
Sí, mira, lamentablemente la prueba de PCR es una prueba que tiene un valor en el momento que hay viremia. O sea, no es una prueba que pueda ser predictiva. Entonces vos podés estar muy bien hoy, tener una prueba negativa hoy y mañana tener una prueba positiva. A eso si le sumás que los primeros días los porcentajes de falsos negativos son de hasta 20-25% en el mundo, en las mejores pruebas, digamos, porque hay que esperar que la cantidad de virus en las vías respiratorias aumente y solamente dura unos 7 días en forma importante y después puede durar, pero ya vas reduciendo la posibilidad de detectar. No es una prueba que sirva para hacer semanalmente por las dudas a toda la gente. Sí que se ha sensibilizado mucho la definición de caso, es decir, hoy en Buenos Aires, en provincia y en ciudad, en Río Negro, en Chaco y en otros lugares donde haya circulación, cualquier trabajador de la salud que tenga solamente 37,5 de temperatura o que tenga solamente tos y un poquito de dolor de garganta, aunque no tenga fiebre, se tiene que hacer la prueba. Está indicado que se la haga. Pero si está completamente bien, no, porque la gran mayoría de esas pruebas van a ser negativas, son muy caras, demoran tiempo en dar el resultado y además la mayor parte de las, digamos, no te asegura lo que va a pasar mañana o pasado mañana, ¿no? Entonces ahí lo más importante en los trabajadores de salud es tener las medidas de protección y eso es difícil porque no hay en el país, digamos, algunos de estos elementos de protección que son difíciles porque son importados. A ver, quiero que veamos tanto con el doctor Omar Sued como con Diego, como con la mesa, algo que es los escenarios para volver a la cuarentena dura del comienzo. Yo quiero decir que hoy hablé con un funcionario, altísimo funcionario, de una de las 3 jurisdicciones más importantes, de las que están complicadas, de la nación, de la ciudad y de la provincia, y me dijo, che, no lo descartes, ¿eh? Después veremos, como dice Camburián, cómo hacemos para volvernos a meter dentro a toda la gente que salió, muchos sin permiso, muchos que salimos, lo pongo en primera persona para no parecer que me puse la gorra, que salimos porque sí, por cansancio y demás. ¿Cuáles son los 4 escenarios? Y veámoslo todos, que suponen la vuelta a la cuarentena dura. Agrego, Luis, a lo que planteaste, a mí también un altísimo funcionario me dijo, atención, porque si esto va para atrás, en 2 o 3 semanas estamos volviendo a cerrar todo. Altísimo funcionario. ¿De vuelta qué te dijo? En 2 o 3 semanas, si esto cambia radicalmente, si empeora, cerramos todo. Digamos, ¿esto es una herramienta que se baraja dentro de la gestión de la ciudad? Sí, es un escenario claro. Es cuando nosotros analizamos los escenarios, que no sé cuál será los que tiene Nacho, cuando nosotros analizamos los escenarios, este es uno probable. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con cuidar las vidas y proteger a las personas. Entonces, si acá, en la curva epidemiológica, deja de ser focal, porque hoy tenemos una curva focal. Focal significa, tenemos un tema en barrio 31, en barrio 1114, en algún otro barrio más, en los geriátricos, que es lo que nos ha hecho crecer la curva de contagios. Bueno, si deja de ser focal, inmediatamente, volvemos. Y porque hay algo que dijo Romina que es real. No podemos mirar a la ciudad de Buenos Aires con sus 3 millones de habitantes solos. Claro. Hay 3,5 millones de personas que no los separa la General Paz, y que vienen y que intercambian y claro, A ver, ¿cuáles son las variables que la curva se acelere? Que la curva se acelere. ¿Esto qué son, los contagiados? ¿Qué quiere decir esto? Sí, ¿qué quiere decir esto? Hoy hubo 137, ayer 165. A mí un funcionario me hablaba de 300. No podemos soportar varios días con más de 300. Sí. 300 sería catastrófico, cerramos. Esto lo aprendimos con Mangel, que fue la primera que habló de la duplicación de los casos cada 10 días. Es decir, ¿cada cuánto replicás la cantidad? Hoy en la ciudad son 14. Romina planteaba, ¿cuánto planteabas, Romy, vos? Cuando empezó la cuarentena eran 3, después a nivel nacional, claro. 3, 10, 17, se llegó a 24, 6, se llegó al famoso 25, por eso abrieron el lugar, uno de los puntos para poder abrir a llegar al famoso 25, pero acá está. Hoy estamos en 14. Estamos en 14. Si llegamos a 10 es crítico, sí, Carlos. Es crítico. 10 días de duplicaciones. Sí, claro. Sí, claro. Y bueno, ahora por eso están los últimos números, ¿no? Los de los últimos 2 días. Claro. Seguramente en los días siguientes van a ser mayores, ¿no? Porque la circulación de gente de hoy en la calle. En 5 días lo veo. Y más o menos. Hoy un test diagnóstico, hoy estuve en un hospital en la provincia de Buenos Aires, un test diagnóstico para que te devuelvan el resultado está tardando entre 3 y 4 días. O sea que lo estamos viendo hoy es una foto de por lo menos... Sí, 3 días. Ahora, pero la pandemia es así. Sí. Vos, yo siempre recuerdo, yo tengo 2 imágenes que me quedaron grabadas de lo que planteaba Quirós.
estás manejando en una ruta, pero siempre estás mirando por el espejito retrovisor. Claro. Es como manejar mirando porque estás mirando lo que pasó hace 10 días atrás o hace 14. Claro. Y la otra Sí. imagen que a mí me queda, Luis, es nosotros estamos sumando actividades con la montaña adelante. El mundo, la montaña son los casos, los picos de casos de contagio. El mundo está tomando la decisión de sumar actividades con la montaña atrás, es decir, viendo el valle. Claro. El punto 3 es el clásico, que no haya distanciamiento social. Exactamente, esto que contaba Santilli de salir a buscar a la gente a la calle, si no se respetan los lugares en los comercios, si de repente hay mucha gente que encuentran en infracción, que no tiene permiso para circular y está circulando, ante esa duda Bien. y ante el caos van a cerrar todo. Fíjate lo que contó Nacho, se fue a buscar a un parador, no una villa, a un parador y se encontraron 30 positivos. 30 positivos, esto habla del nivel de contagiosidad de este Total. virus. Que si no lo vas a buscar no lo encontrás. Y el R0, que de paso repasemos, ¿qué es el R0? Es la tasa de contagiosidad. ¿Cuánto contagia una persona que tiene el virus a otras? Actualmente está bordeando el 1,4 en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Por estos últimos días en los que se ha producido un rebrote o picos de contagio en distintos focos, como planteaba Santilli. A nivel nacional es un poco más bajo, está en el orden de 1,1, 1,2. Una persona contagia por ahora a otra, corríjame Doc si no es así, se llegó a estar en 2, o sea, una persona Claro, contagiando a otras a 2. Pero si esto sigue creciendo, van a cerrar nuevamente. Omar, estamos explicando bien el R0, ¿no es cierto? Que es la cantidad de gente que contagia una persona infectada. Exactamente, 10 personas contagian a 11 para tener 1,1, por ejemplo. Claro. Déjame decirte que si uno mira provincia por provincia, hay muchas provincias que tienen 0,5, 0,7, o sea que la epidemia en esos lugares se está agotando, se está extinguiendo. Ejemplo de eso son San Juan, San Luis, provincias que han logrado reducir mucho el número de casos. El 1,1 a nivel nacional viene a expensas de justamente la ciudad y la provincia. Parece una pregunta aritmética tonta, pero digo, la provincia que tiene 0,5, de cada 10 solo contagian a 5. Digo, ¿estoy diciendo bien o estoy equivocado con el número? Exactamente, entonces hace 2 semanas tenían 50 casos, por ejemplo, y ahora cada vez mientras se van curando algunos casos, hay menos infectados y se espera que en las próximas semanas no haya más casos. Ahora, Luis, ¿le Hay puedo hacer una muchas pregunta provincias que ya a hace los más de tres? 10 días que no tienen casos Sí. nuevos. No, quería hacer una pregunta, digo, ya que están los dos doctores y que está Diego, yo cuando salgo a la calle trato de registrar, digamos, dónde hay lugares con mucha aglomeración de gente, me preocupa, suelo llamar a los funcionarios, y en general lo que me dicen, digo, yo no sé hasta qué punto esto es tranquilizador o no, es que no les preocupa tanto la cantidad de gente en la calle, con barbijo, si hay cierto distanciamiento, como por ejemplo lo que tiene que ver con el transporte público. No es la mayor preocupación que la calle se llene de gente, que no tengo que mirar que la calle esté repleta de gente o llena de gente o con mucha gente, Sino el transporte sino público. que lo que tengo que ver exactamente es que no haya gente en transporte público y que prefieren gente caminando que subida a un colectivo o un tren. Lo peor es el tren, o un colectivo, un tren o al subte. ¿Qué es lo que planteas vos, Diego? Cantidad de gente que va en el subte y cantidad de gente que va en el transporte público. Sí, claramente nosotros miramos el transporte público, pero también miramos la calle. Nosotros vemos la movilidad de la semana pasada y cerraste el miércoles, jueves y viernes con una movilidad de 28%, 28,50. Hoy tuviste una movilidad de 30%. Eso es el número que nosotros queremos mirar bien y que no es tolerable mucho más. Sí. No es tolerable mucho más. Aparte, digamos, caminando viaja más lento y más corto. En transporte público viaja más cantidad de gente, más rápido y más lejos. Por eso mismo, Sí. Luis, para esto es las actividades que se suman mañana, que son los comercios no esenciales, que vuelvo a decir, no son la totalidad, son comercios donde no hay tanto trabajador. Bueno, hay, pero no es el mayoritario. Nosotros buscamos comercio de proximidad, de cercanía. No buscamos el shopping, ese no va a abrir. No buscamos el que te tengas que tomar colectivo para ir desde Almagro al barrio chino. No. Es de proximidad. Es de proximidad. Hoy hablamos con el ministro Justi, el ministro de Desarrollo de ustedes, y nos decía que el jueves por ahí puede haber una novedad con agencias de loterías y profesiones liberales para que el contador, el abogado, vaya hasta el estudio, retirar una vez por semana y vuelva. ¿Puede ser esto? No estamos abriendo las profesiones liberales, pero una cosa es que vaya hasta el estudio de vuelo y otra cosa es que la abramos para todos los días. Ese trabajador, que es un profesional, tiene todavía tarea remota, puede trabajar remotamente, puede trabajar en ella. Entonces, no le queremos poner más gente a la calle. Hay algo que sí estamos cuidando muy, muy minuciosamente, es
que haya la menor cantidad de gente posible dentro de una ciudad que se mueve durante el día 6,5 millones de personas. Porque, o sea, una cosa es mirarla con el ojo del 20 de marzo, que es el día posterior donde la calle pasó al 8%. Otra cosa es mirarla con el ojo de ahora, del 30%. Otra cosa es mirarla con el ojo de 6,5 millones de personas. Eso es una multitud caminando y recorriendo todo el día. Hablamos recién del transporte. ¿Qué es esta placa, Romina? Es una plaga que trajimos, que es la otra curva que también preocupa a todos. No hay forma de que vos hables con un funcionario, no importa el área, no importa la provincia, no importa el distrito, que no diga que los ojos están puestos en esta otra curva también, tanto como la epidemiología que tiene que ver con el transporte público. Fíjate que estás en el 9 y 10 de mayo, después de que se declarara, digamos, el primer confinamiento social obligatorio, con la mayor cantidad de tránsito. Estamos hablando de usuarios únicos, subte, tren y colectivo. Es esta aquí. Estás en 522.833 usuarios. Claro, arrancábamos. Esto fue antes del confinamiento. 2.073.000, 2.100.000 personas. 14 y 15 cayó al 1.503.000. Acá ya plenísima cuarentena dura. 316.000. Fue bajando, después a poquito empezó a subir y hoy llegamos a 500.000 de personas más. 500.000 de personas, y fíjate, no el primero, sino el último de los cuadros, perdón que no terminé de ver, que dice que el último fin de semana 65% más de usuarios usaron el transporte público. Claro. ¿Cuánto te preocupa, Omar Sued, esto, ¿no? El incremento del transporte público específicamente? Bueno, en diferentes ciudades se han demostrado que el uso del transporte público se asoció a mucha transmisión. Estos son ejemplos de Nueva York o de Madrid y que predicen con varios días de anticipación justamente el aumento de las nuevas infecciones después, ¿no? Entonces, si lográramos mantener el transporte público que no aumente demasiado, sobre todo tren y subte, que son los que tienen mayor proximidad de personas entre sí en los vagones, podríamos evitar, digamos, esta situación. Claro, entonces, tenemos que hacer ese esfuerzo, evitar que la gente se desplace y eventualmente considerar cerrar alguna de estas frecuencias o espaciar algunas o espaciar, poner menos gente en los vagones. ¿Podría eventualmente, control, Diego, volver para atrás? Una cosa, perdón, que había que dejar claro es que los transportes públicos son para la gente que tiene la licencia, digamos que están exceptuados y que pueden trabajar, para los trabajadores esenciales. O sea que hay controles en los transportes públicos y una persona que sale a comprar algo no puede utilizar el transporte público por lo que decía justamente el vicejefe. Lo que dice el doctor es así. La resolución que sale y que salió establece que el transporte público es para los que trabajan en las actividades esenciales, no es para los que van a ir a trabajar a las actividades complementarias que se habilitan a partir de mañana. Es decir, es para los trabajadores esenciales, salud, comunicación, y el dueño de un comercio, por fuerzas ejemplo, de seguridad poner y una alimentación. combi si quiere traer a sus empleados. Absolutamente. Como con las industrias que se abrieron. Claro. Quiero decirles que en un ratito ya está en los estudios Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Me atrevo a decir uno de los gobernantes de este país, porque hoy el presidente de la Nación definió, no es el gobierno de Alberto Fernández, sino el gobierno de Alberto, de Cristina, de Sergio Massa y de los movimientos sociales. En algún momento, y se ofendió el jefe de gabinete, yo dije, Sergio Massa está fungiendo el jefe de gabinete porque está comunicando, probablemente sea de los mejores el que comunique, a la hora de transmitir lo que está diciendo, y ahora ya el presidente lo ha ungido como uno de los que gobierna, de los que coparticipa del Ejecutivo Nacional. Así que en un ratito estamos conversando con Sergio Massa. Sí, Javi, ¿qué más información teníamos sobre esto? Sí, trajimos ahí una serie de números sobre los servicios, según datos del INDEC, servicios de acceso a servicios básicos de la Argentina, que te muestran por qué hay tanto miedo respecto a la pandemia en la Argentina, cosa que no pasa en países de Europa. Esto es toda la Argentina, no es solo nuestro. Es toda la Argentina. Pensemos que de estos datos, la ciudad de Buenos Aires ya no amba. Ciudad de Buenos Aires es Suiza. Claro. ¿No? Porque desglosemos un poco. Sí. El 33% de la población económicamente activa, es decir, unos 9 millones de personas, depende íntegramente de la salud pública. No tiene ninguna... Nada. No hay obra social, no hay prepaga, no hay nada. Igual, no hay nada. Nada. El 67%, 18 millones,
tiene alguna cobertura médica. Exacto, obra social, prepaga, mutual, Sí, sí. algo de eso. Ahí está. El 12% de Argentina no tiene agua corriente. En la Ciudad de Buenos Aires, el 0%. Todos tienen agua corriente. Hay lugares que no. Esto es impactante. Más del tercio no tiene servicio de cloacas. En la Ciudad de Buenos Aires, todo el mundo tiene cloacas. Todo el mundo tiene cloacas. Algunos pequeños sectores que los estamos relocalizando, que son los lindantes al Riachuelo, que ya los estamos relocalizando. Tenemos todas las viviendas que vamos relocalizando a la gente. ¿Qué más, Javi? 1.500.000 personas viven hacinadas en toda la Argentina. Y le llaman clima educativo cuando las condiciones del hogar no dan para una asistencia escolar, que casi el 50% es entre bajo y muy bajo. Estos son datos del INDEC a diciembre de 2019. Todos estos son peores hoy. Han aumentado. Todos estos son peores. Nos habíamos comprometido con Diego Santilli a las -10, liberarte. Estamos cumpliendo con este tema. Varias cuestiones. Repaso. No se descarta la herramienta de endurecer la cuarentena si las variables que contamos aumentan. Absolutamente. Y son variables que tienen que ver con lo sanitario. La visión nuestra está puesta en cuidar al otro, proteger a las personas, evitar el crecimiento de la curva de contagios. Y está bien ese análisis que está planteado ahí. Es como lo miramos hoy con Quirós. Gracias, Diego. Gracias a usted. Muy amable. Pensando en esto, digamos, quiero ahondar un poquito en lo que vos me dijiste. Un alto funcionario responsable te dijo, che, esto en 3 semanas puede volver para atrás. O sea, podemos ser Camburián, que es el que más duramente viene planteando el tema. No digo nada que no hayas dicho. Los invito. Cuarentena a cara de perro. O cumplir con la normativa. Pero con si los así, dos caminos. Si así fuera, Luis, hoy los tres, Alberto Fernández, Larreta y Kicillof, dijeron los tres, Larreta dijo, nos jugamos todos, corremos un gran riesgo, pero podemos volver para atrás. Lo mismo dijo Alberto Fernández y lo mismo dijo Axel Kicillof. Hoy, más que nunca, hay que ser eficiente, no hay que cometer errores en la gestión pública. Es decir, cuando empezaste la cuarentena era más fácil, era hacer valer la autoridad, hubo consenso político y demás. Hoy no es solamente por una cuestión sanitaria, vos no te podés equivocar, sino también por una cuestión económica. Porque esto no es que flexibilizás un poco la economía y la economía empieza a crecer y demás. Si vos flexibilizás, no se hacen los protocolos en las 650 industrias que se habilitaron, en los comercios de proximidad y demás, bueno, en 2-3 semanas, con cuarentena o sin cuarentena, estamos nuevamente con la economía paralizada. Claro. Como le ha pasado a otros países. Claro. Entonces no hay demasiada opción. Ahora más que nunca, nuestros gobernantes en todos los niveles tienen que ser mucho más eficientes de lo que fueron hasta ahora. Y comparto que la responsabilidad es personal. Digamos, ya lo decíamos los otros días con un especialista. Hay 3 modos de que las cosas se cumplan. Por imitación a una persona que vos admirás, porque te dan por la cabeza con una sanción, o por una introyección de la responsabilidad que vos decís, che, no, esto funciona. Entonces, ahora no, la sanción no está. La imitación es muy difícil encontrar a alguien que te ayude a imitar. El miedo se perdió, el miedo un poco que había inicialmente se perdió. El miedo puede volver. El miedo puede volver. Vos lo sabés, digo, todos o muchos están reclamando diciendo por qué el Estado me tiene que cuidar, por qué me tiene que decir, si yo me quiero contagiar, me contagio. Perfecto, la verdad que si no fuese el virus, y como lo venimos conociendo, nosotros muy poco, digamos, ustedes sí, decimos, contagiate, haz lo que quieras, anda a tomar mate. Ahora, tu contagio. Sí, o sea, el hecho repercute. de que vos te expongas repercute en todo, en la salud de terceros, y eso no se puede permitir. Omar, ¿cuánto de, no sé si corresponde, cuánto de optimista sos respecto de que avancemos en cambio de retroceder respecto a la cuarentena? No soy optimista. Hay que mirar el día a día. Estos son momentos críticos, son coyunturas. Hay que saber que en la ciudad estamos viviendo una situación especial, como decíamos antes, por el tema de los barrios vulnerables y los geriátricos, pero hay que intentar presentar esos datos también día a día, a ver cuánto de esto genera después circulación común, digamos, en el resto de la ciudad. Eso lo vamos a ver recién en 3 o 4 días. Estos mismos casos que están apareciendo ahora ya están cargando de forma importante algunos hospitales, o sea que ya el esfuerzo del equipo médico empieza a aumentar y tenemos que invertir mucho, como se está haciendo también, pero hay que hacerlo con mucha conciencia, en buscar todos esos casos, aislarlos bien. Justamente la gente que ha estado en contacto tiene que estar en aislamiento durante 2 semanas. Ante el menor síntoma, cualquier persona en la ciudad tiene que ir a las UFU
a hacerse los controles. O sea, si tienen 37,5 y dolor de garganta, tienen que ir a las UFU y hacerse los controles, porque si es un caso que no se detectó, va a seguir transmitiendo a otras personas y va a generar una cadena grande. O sea, los primeros casos en los barrios fueron 1 o 2 personas y ahora tenemos esa situación. Claro. Entonces tenemos que cortar la transmisión lo antes posible. Gracias, Omar. Ha sido muy amable, como siempre. Gracias Hasta a vos. luego. Y le Un agradezco abrazo también grande. mucho a la mesa. Diputado Massa, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Es tu gobierno con el de Alberto, Cristina y los movimientos sociales? Es el gobierno de una coalición que es el Frente de Todos. Lo lidera Alberto, lo está haciendo muy bien. Y los demás tenemos la responsabilidad de ayudarlo, de acompañarlo, de aconsejarlo, de marcar en los ámbitos que tenemos las dificultades que vemos, con mucha responsabilidad y también tratando de sostener ese contrato electoral que asumimos en octubre del año pasado. Me da la impresión que al decir esto se habla de colaboración, consulta, diálogo y demás. ¿Se evalúa la posibilidad de dar marcha atrás a la cuarentena como escuchabas acá? Creo que el presidente fue muy claro. Si se multiplican los contagios, si la epidemia o la pandemia se dispara, si tenemos que volver atrás para cuidar la vida de los argentinos, lo vamos a hacer. Hoy estamos en fase 4 en la gran mayoría de las provincias. El área metropolitana es uno de los grandes problemas por la circulación viral, porque en definitiva la pandemia también desnuda el problema del hacinamiento en el área metropolitana, del hacinamiento en el transporte, del hacinamiento en la vivienda. Me parece que también es una gran oportunidad para repensar la Argentina construida alrededor del puerto, ¿no? ¿Te sentís como integrante del gobierno apretado? El presidente habló duro y otra vez. Grupos económicos que quieren abrir, algunos interesados. ¿Sentís que hay aprietes? No soy de los que por ahí se deja milanar por ese tipo de presiones. Me tocó vivir a lo largo de... Y el presidente tampoco, claramente. Creo que en todo caso lo que hay es en algunos sectores, grupos, una mirada muy chiquita, muy mezquina, muy interesada, muy poco solidaria, muy sin entender que lo que hay en juego son vidas. ¿Quiénes son esos grupos? No tienen una cara o un nombre, digamos, pero se expresan a veces en el deseo, la presión de, bueno, no importa, yo necesito volver a la actividad y no hago protocolo sanitario. Me parece que los protocolos sanitarios son importantes, me parece que, digamos, mirar el régimen de circulación viral es importante, me parece que es muy importante entender que lo que está en juego es la vida de los argentinos. ¿Qué decís a los que dicen se enamoraron de la cuarentena? Gobiernan cómodos con la cuarentena. ¿Por qué? Y ahora voy a entrar. El Congreso está cerrado, vamos a discutir sobre este tema. El Poder Judicial está de feria, inadmisible. Se enamoraron de la cuarentena y tienen la suma al Poder Público. Mira, lo primero que te diría es que enamorarse de una pandemia que es a nivel mundial es una simplificación de un problema enorme. Uno ve los miles de muertos en Estados Unidos, ve los miles de muertos en Europa, ve en América Latina países en los que los muertos quedaban tirados en la calle, y plantear que por una decisión sanitaria hay un enamoramiento político es cuanto menos un reduccionismo enfermizo, ¿no? Es mirarse el ombligo y no entender que te toca estar encerrado porque es lo que te toca en ese momento, porque no tenés una responsabilidad pública. Yo creo que hay algunos que extrañan su presencia en los canales de televisión y que por ahí no lo llamen tanto, o sus conferencias de prensa, o sus tweets con mucha relevancia, en un momento en el que no hay miseria para discutir. ¿Estás hablando del macrismo, por ejemplo? Sí, no quiero ponerlo en términos de fuerza política, porque yo valoro mucho que Rodríguez Larreta, que Jorge Macri, que Néstor Grindetti, que muchos dirigentes que hoy tienen la responsabilidad de gobernar del PRO y de la Unión Cívica Radical estén actuando con absoluto compromiso con el presidente y con mucha responsabilidad. Y ves lo valoro. Sí. ¿Y cuando ves un tuit de Pichetto o de Bullrich? Con Miguel me pasa una cosa particular porque Miguel es un tipo que a mí me parece muy inteligente como para subestimar
la muerte de las personas. Y por ahí a lo mejor lo tiene medio atormentado el no tener función después de tantos años, creo que fue 20 años entre diputado y senador y tanta centralidad, por ahí extraña eso, ¿no? Creo que lo mismo le puede pasar a otros. Yo lo que les aconsejo es que, mira, te voy a poner el ejemplo en alguien que está claro que no quiero, ¿no? Pero les aconsejaría que sigan el ejemplo de Carrió, el de la prudencia, el del silencio. Y está claro que es alguien... No, o sea, me acaba de ser como un momento de epifanía. Pusiste como ejemplo a Elisa Carrió. Digamos, respecto del comportamiento de dirigentes relevantes que hoy no están desesperados por salir en los medios. Y me parece que también aparecen en juego otras cosas, ¿no? La fantasía de que en realidad ese no funcionamiento institucional esconde otra cosa, que es en algunos casos, en algunos funcionarios, en algunos exgobernantes, el deseo o la necesidad de profundizar la pelea política para tratar de tapar cuestiones que se van desarrollando y pueden aparecer a la luz. A algunos le preocupa el correo, a algunos le preocupan las cuestiones del puerto, a algunos y entonces tratan de instalar la grieta. Ahora, yo te digo una cosa. El presidente está claramente convencido de que nuestra tarea y nuestra responsabilidad hoy es cuidar la vida de los argentinos, sostener funcionando la economía, preparar la tarima de salida de la Argentina para después de la pandemia y sobre todas las cosas cerrar la grieta definitivamente en la Argentina. Esas son 4 cosas está claro, que son centrales para... No quiero dejarlo pasar de lo que acabas de decir. Lo tengo que poner con nombre y apellido. El correo le preocupa a Macri. Entonces, decir, los Pichetto, los Patricia Bullrich salen a pegar para poner la centralidad en eso y desviar la atención de la investigación del correo. Hay campañas en redes de llamado a cacerolear que no se explican, sino... Es decir, ¿quién llamó a cacerolear? Me parece que aquellos que no entienden el momento, mira, hasta de manera piadosa te lo digo, creo que no están comprendiendo lo que le está pasando a la gente, están fuera de agenda respecto de lo que le pasa a la sociedad que está preocupada por su salario, por su jubilación, por pagar los sueldos en la pyme, por sus estudios, los pibes. ¿Sabes cuántos pibes de 5º año, de 6º año, dependiendo de la jurisdicción, que por ahí me preguntan, che, ¿cómo va a ser el tema de mi final de clases, mi inicio de la universidad el año que viene? Me parece que no están poniendo el foco en el lugar que corresponde. Mientras tanto nosotros, en el Congreso, ese lugar que dicen que está cerrado, estamos con la receta electrónica, estamos con la ley de economía del conocimiento. Ahí voy con el no, pero Congreso. no quiero dejarlo. No, si tenemos mucho tiempo para hablar. Pasaron 16 ministros, Luis. ¿Quién mandó a cacerolear? Creo que los sectores marginales de la política que no encuentran su lugar y su agenda en la... No les quiero poner nombre y no le voy a poner nombre porque no voy a caer en la trampa, digamos, que ellos plantean, que es tratar de entrar en la confrontación y en el chiquero. No hay lugar para el chiquero en la Argentina. No hay lugar. Porque se está jugando la vida de miles de argentinos. Porque se está jugando la economía de la Argentina. Porque se está jugando la deuda de la Argentina. Porque hay demasiadas cosas muy potentes en juego como para entrar en el chiquero y en la minucia que plantean aquellos que se quedaron afuera de la agenda de la Argentina. Ya voy al Congreso. Doy mi promesa. Vos formás parte de la mesa chica del gobierno. Bueno, sí, lo dijo el presidente. Confesión de parte. Pero digo, como mesa chica, uno se imagina, ¿no? En otros países pasa, acá enfrente, en Uruguay. Pienso el ejemplo de las pasteras, que es el más específico. Cuando se pusieron las pasteras, los 5 últimos presidentes de Uruguay se juntaron y dijeron, para nosotros una industria esencial, acá estamos. Ahora mismo hay Pepe Mujica, etcétera, etcétera. ¿Volviste alguna vez a hablar con Mauricio Macri? No, la última vez que hablé todavía él era presidente. No, después no hablé nunca más. En aquella vez que te pidió que no... Que ayudáramos con el tema del blanqueo. No, del blanqueo no. Me llamó cuando ya estaba el proceso electoral definido para que ayudáramos porque estaban entrando en default, en pesos, y entonces iban a plantear el tema del reperfilamiento y me pidió si podíamos ayudar y obviamente que
Le dije que sí, hablé con Alberto y... ¿No sería saludable que el expresidente de la Nación dijera, miren, este es mi equipo de epidemiólogos, este es mi equipo de sanitaristas, este es mi equipo de... Se lo ofrezco, presidente Fernández, se lo ofrezco, Bueno, presidente. que esa sería una agenda de una oposición inteligente, que es lo que hace Rodríguez Larreta, que es lo que hace Gerardo Morales, que es lo que hace el gobernador Valdés, que es lo que hace Suárez con las diferencias que plantea inclusive con el gobierno nacional. Entonces me parece que hay una cuestión que tiene que ver con la responsabilidad, ¿no? Y hay otra que tiene que ver con los márgenes de la política que defienden otras cosas. Yo apuesto a los que tienen responsabilidad institucional, que además son de generaciones que vienen, de dirigentes que expresan más futuro que pasado. La misma María Eugenia Vidal, que le ha mandado mensajes permanentemente por WhatsApp al gobernador de la provincia, preguntándole qué necesita, poniéndose a disposición. Yo creo en eso. Creo en lo que hace Jorge Macri, de mandarle al presidente un documento que están trabajando los intendentes de Juntos por el Cambio en apoyo al tema de la deuda en la provincia. Me parece que eso es lo valioso. Ahora, sí, es algo interesante. No le pongamos nombre, si vos querés. Hay una dirigencia que está viniendo, y ahí sí le pusiste nombre, Larreta, Macri, el gobernador de Mendoza y demás, y una que ya fue. Porque la sociedad, digamos, en el momento que eligió a Alberto presidente y que puso en marcha una nueva etapa en la Argentina, puso en el pasado un conjunto de dirigentes. ¿Macri ya fue? Yo personalmente creo que Macri es el símbolo del fracaso más prístino que tiene la democracia argentina, porque tuvo todas las herramientas, todas las posibilidades, un mundo a su favor, un nivel de acceso a los mercados como ningún otro presidente y transformó deuda en fuga de capitales, blanqueo en fuga de capitales, no tuvo la capacidad de generar un proyecto de desarrollo para la Argentina y perdió una enorme oportunidad. Vos hablas del Congreso. Me acuerdo cuando viniste por primera vez acá al programa, me dijiste, no descartamos un gran gimnasio para que funcione en la Cámara de Diputados, que estén los 257 diputados. Bueno, finalmente encontramos un mecanismo mejor, que es el funcionamiento mixto, respetando el aislamiento, digamos, la distancia de las autoridades de los bloques dentro del recinto y el resto de los diputados de manera virtual. Tuvimos 16 ministros que brindaron informe a la Cámara de Diputados. Para que vos te des una idea, Luis, en 40 días de pandemia pasaron por el Congreso más ministros que en todo el gobierno de Macri. Y digo esto porque me parece que es muy importante para que la gente lo sepa. ¿Cuál es la diferencia? Que antes los veías en un recinto físico y ahora los ves en una pantalla de televisión, en un cuadradito al ministro y en otros cuadraditos, pero es como hacen muchos de ustedes los programas de televisión, los programas de radio. Y así vamos a ir al Pleno y además con temas muy sensibles que tienen que ver con la telereceta, que es la forma en que evitamos el trámite de papel y avanzamos con la tecnología en el sistema de medicina, con el tema del impuesto a las ganancias para los trabajadores que están prestando servicio esencial en medio de la pandemia y que muchas veces cuando hacen una hora extra no la pueden hacer porque les cae en el... Tengo una pregunta que no es demagógica. ¿Puedo tomarme Es tu café. No es demagógica. ¿Por qué un cajero de supermercado cumple una tarea esencial, que es lógica, que es el abastecimiento de alimentos, y 257 diputados no son una tarea esencial, para que estén acá presentes haciendo lo que tienen que hacer en un momento crítico del país? No es un problema de no cumplir con la tarea esencial, la cumplen de otra, digamos, con teletrabajo, como la están cumpliendo muchos trabajadores. ¿Y cuál es el problema? Te voy a poner dos ejemplos. Una provincia, Tierra del Fuego. Para cruzar de Tierra del Fuego a Santa Cruz, vos tenés que pasar por Chile. Sí. La frontera está cerrada, no tenés vuelo. Bueno, ¿Qué haces con los diputados de Tierra del Fuego? Que son, ¿cuántos diputados? 4. Bueno, pero pará, te puse un ejemplo. Sí. Vamos a seguir. Te pongo otro ejemplo. Hay una provincia, no importa cuál, que establece que cuando salís de la frontera de tu provincia, cuando volvés tenés que estar 15 días en cuarentena. Y sí, no tenés que volver. Te tenés que quedar durante toda la pandemia ejerciendo el poder que es ser nada menos que representante de tu pueblo. Bueno, en esa situación tenemos 3 provincias argentinas. Entonces, y además, el dato más importante, el Congreso queda en la ciudad de mayor circulación viral de la Argentina. Ahora, vos me decís, yo que soy el presidente de la Cámara, ¿dónde estoy todos los días? En la Cámara. el Congreso. Bueno, es que es injustísimo que ¿Cómo te haga la chaque a corresponde? vos, porque digo, acá hubo un diputado que se sentó y me dijo, el Congreso está cerrado porque lo había leído en el diario. Bueno, pero sí.
Después estuvo el domingo ¿Sí? en la prueba con nosotros en la prueba del sistema. A mí me parece que lo mejor que podemos hacer es además regalarle a la democracia argentina, digamos, democracia digital, tecnología, porque esto nos va a permitir que el Congreso pueda sesionar miércoles, sábado, domingo, lunes, sin importar si hay vuelo, si no hay vuelo, si hay autos, si no hay autos, si hay ruta cortada, si hay nieve, si no hay nieve. El caso de alguna diputada que está sobre la cordillera, ¿no? Entonces digo, me parece que esto también es una herramienta que viene para quedarse y que nos va a permitir construir un Congreso mucho más dinámico. Entonces, yo aposté a que la tecnología viniera en el marco de esta coyuntura a quedarse para siempre en el Congreso. Y creo que es una apuesta que vale la pena, porque le va a cambiar la dinámica al Congreso y le va a cambiar también la perspectiva a la sociedad de un Congreso mucho más asociado al siglo XXI. ¿Cuándo es la primera sesión? El miércoles, pasado mañana. ¿Sale el impuesto o el aporte único extraordinario para las riquezas? No, hay como una construcción teórica alrededor de ese tema. Y no es... el impuesto extraordinario a los grandes patrimonios, a esos 12.000 patrimonios que aparecerían grabados por ese proyecto de ley que todavía no fue presentado. Porque estamos hablando de una discusión, de un proyecto de ley que todavía ni siquiera tiene texto presentado en el Parlamento. Es parte de una discusión mucho más profunda. Hoy el presidente además ya lo planteó públicamente. Tenemos que aprovechar la crisis de recaudación que tiene la Argentina. Argentina recaudó en el mes de abril del 2020 lo mismo que en el mes de abril del 2019. Digo, para que tengamos conciencia que en el medio vivimos un país con 50 puntos de inflación. Esa es la caída de recaudación. Ese contexto de caída de recaudación te pone en la oportunidad de discutir mucho más profundo la reforma del sistema tributario. Te permite poder analizar, por ejemplo, si generás incentivos para empezar a romper esta macrocefalia que tiene a la Argentina casi enferma, ¿no? Y entonces generar incentivos fiscales para que, en lugar de que una fábrica esté radicada en Campana, esté radicada en Rafaela, o que en lugar de estar radicada en San Martín, tenga incentivos fiscales y económicos para estar radicada en Mirando, los conglomerados, los habitantes, tratando de generar, digamos, mayor federalismo de la Argentina. Pero digo, ¿sale o no sale? Mira, va a depender mucho, primero, de que sea parte de una discusión global. No es un impuesto aislado. Es una herramienta propuesta por nuestro bloque al ministro de Economía para un conjunto de propuestas impositivas que todavía no están en discusión. O sea, este miércoles no tiene ni siquiera... No tiene ni tratamiento. Ni comisión, ni sobre tablas, ni nada. No tiene estado parlamentario, Luis, todavía no está presentado. Asumo que hablaste con Máximo Kirchner. Sí, claro, y además me parece... Porque hay una cosa que no se pone sobre la mesa acá en la Argentina cuando se habla de esos temas, ¿no? Yo leía el otro día, no sé si viste el SOLI alemán. Sí, señor. Es un impuesto, digamos, de características similares. Entonces empecé a mirar en Europa cuáles eran los países que discutían un modelo como el SOLI y en América Latina cuáles eran los países que estaban discutiendo los impuestos a los grandes patrimonios, ¿no? Brasil, Chile, Ecuador, en América Latina, Francia, España, y no me acuerdo qué otro país como ejemplo. En Italia todavía no tiene estado parlamentario la discusión, por ahora es una discusión pública. ¿Qué quiero decir con esto? El mundo lo que está discutiendo es cuál es el mecanismo para gravar las grandes rentabilidades y financiar el esfuerzo fiscal que los estados tienen que hacer en la pandemia. Yo te voy a dar un número. En un momento en el que la recaudación argentina bajó o perdió el Estado un 50% de recaudación de impuestos, el Estado argentino invirtió 3 puntos ya del PBI para sostener la economía. En crédito a tasa cero, en crédito subsidiado, en el ingreso familiar de emergencia para 8 millones de personas, en la tarjeta alimentaria, en los fondos rotatorios de asistencia alimentaria a los municipios, en la construcción de hospitales modulares. Es decir,
El Estado está haciendo un esfuerzo fenomenal. Te doy un número. Sí. A hoy, 960.000 millones de pesos. Y todavía no nos alcanza. Está claro. Pero no solo no nos alcanza, no nos va a alcanzar con lo que hicimos hasta acá para sostener el tejido económico de mercado interno que la Argentina necesita. Ahí va mi pregunta. ¿La IFE va a seguir sí o sí mientras dure la pandemia, la cuarentena? La IFE ya está la decisión de extenderla un mes más. Yo digo, Y a medida que vayamos viendo, ¿por qué es importante la IFE? Porque enfoca sobre los sectores informales de la Argentina, lo que llamamos Sí. la economía en negro. ¿Cuál es el problema más serio de esos sectores? Que si no tienen un ingreso mínimo, te empiezan a caer fuerte y rápido en la pobreza. Cuando vos mirás sin IFE o con IFE la proyección de los números de la Argentina, si nosotros fortalecemos el IFE, lo que vamos a lograr es sostener de la caída a la pobreza a un montón de te argentinos. entendí perfecto. Estoy pensando en los camarógrafos, la gente que está trabajando acá y todos los trabajadores que están en relación de dependencia, que llega al principio de mes y dice voy a cobrar, el Estado les garantiza el 50%. Del salario. ¿Eso sigue también mientras dure la cuarentena? Eso, lo que se llama ATP. Sí. Esa es otra. El mal llamado repro. No es repro. El repro es una cosa, el ATP es otra. El ATP, digamos, apareció por la pandemia Está y claro. es la decisión del Estado de financiar 50% de salarios. El repro, en algún caso, era la totalidad de los salarios, pero era muy restringido. Pero el modo era del muy Estado chico, muy garantiza acotado. salario. Para que vos te des una idea, 210.000 pymes ya cobraron los salarios de sus trabajadores, el 50%, a través del ATP. Ese sostenimiento tiene que seguir, entre otras cosas, porque lo que estamos haciendo es sostener el funcionamiento del principal trampolín que tenemos para el día Va a después de la seguir, pandemia. Va a seguir. En la medida que, digamos, tengamos pandemia, vamos a seguir asistiendo a todos los sectores que necesitan del brazo del Estado, porque además, ¿sabes una cosa, Luis? Me parece que también es la oportunidad nuestra de mostrar a muchos argentinos que a lo mejor durante toda la vida pagaron impuestos y sentían que nunca tenían al Estado, mostrarles qué sentido tiene tener un Estado presente. ¿Cómo convivís con...? Vos saliste fuerte a decir juicio político a los jueces que liberen, den arresto domiciliario a aquellas personas de graves delitos sin notificación a la víctima, como dice la ley. Hoy sabemos que la Corte de la Provincia de Buenos Aires dijo para atrás con ese habeas corpus, violín y todo esto. ¿Cómo convivís con eso cuando vos sabés que dentro del gobierno que vos integrás hay gente que está en las antípodas de tu pensamiento? Yo no sé si hay alguien en las antípodas de mi pensamiento. Yo dije lo que pensaba y no tuve reproches. Muy por el contrario, tuve muchos apoyos. Y además no solamente dije lo que pensaba. Ya iniciamos 2 juicios políticos. Pasado mañana iniciamos el tercero. Y vamos a seguir mostrando que hay jueces que hicieron su veranito usando la pandemia como excusa y usando la acordada Sí. como excusa. Definime veranito. Veranito, no pero pueden, no pueden explicar que liberaron a un condenado Sí. por violación en el marco de una acordada que hablaba de mujeres embarazadas, grupos vulnerables, enfermos terminales. Pero digo, el veranito es mandándolos además, a la casa en de muchos casos, a la casa de la Sí. víctima. Pero digo, el veranito es porque están hiperideologizados o porque cobraron guita. Por lo que sea, van a tener que defenderse en juicio político. Y van a tener que defenderse en juicio político, van a tener que explicarle a la sociedad, así como nosotros cuando tomamos una decisión la explicamos, van a tener que explicarle a la sociedad por qué, digamos, mandaron a la casa a violadores, asesinos y narcos. ¿Vos por Así qué de simple. Pero vos, ¿por qué crees? ¿Exceso de ideología u otra cosa? Cada uno lo va a tener que explicar en su jury de enjuiciamiento. Yo no traje la... Y te aviso, Sí. y te digo una cosa, y lo digo para que además lo sepan. Vi que alguna asociación o grupo de magistrados habló de que mis afirmaciones eran temerarias. Para que quede claro, el rol del Poder Judicial es revisar los actos, digamos, que establece nuestras normas. ¿eh? Cada uno tiene su competencia. El rol del Poder Legislativo, entre otras cosas, es revisar el comportamiento del Poder Judicial. Entonces, que no se sienta ninguno agraviado. Así como nosotros vamos y damos explicaciones en la justicia, que vayan y den explicaciones en el jury, que no se victimicen, porque tienen que explicar algunos de ellos por qué mandaron a su casa a violadores
junto con la violada. Yo digo, te consta que hay gente que no piensa lo mismo. Un secretario de Estado se presentó como amicus curiae para que liberen a personas condenadas por corrupción como Jaime o Báez. Bueno, el presidente ya fue claro, ¿no?, respecto de ese tema, y me parece que la posición del gobierno quedó clara en la voz del presidente. Yo lo traje a Máximo Kirchner acá a la mesa. ¿Qué rol ocupa Máximo Kirchner en el gobierno? Muy importante en su articulación en el día a día, en su trabajo con el bloque, en su compromiso con los sectores por ahí que son los menos visibles. Vos a veces hablás con él y viene de estar con un cura en Matanza que labura en un barrio, con un cura en La Plata que labura en otro barrio. Tiene una cosa de tratar de hacer combinar la agenda pública con la agenda social del día a día. Y es importante. Pero pues, si tiene injerencia, no me gusta. ¿Tiene una voz importante en el oído del presidente, Máximo Kirchner? Tiene la voz de 120 diputados del bloque que lo eligieron presidente del bloque y que de alguna manera representa la voz del bloque. No deja de ser paradójico, ¿no? Yo puedo decir la voz y no se le conoce casi la voz. No, yo creo que... ¿Públicamente? En todo caso, no, bueno, digamos, en discursos y eso sí, por ahí es más remiso y es una de las, te diría, de las discusiones que tengo, porque a él le haría inclusive bien mostrar lo que sabe y lo que es en términos de opinión pública. ¿Sigue siendo el periodismo una molestia para el gobierno de Alberto Fernández? Para nada. Es decir, cada tanto aparece. El periodismo, hoy mismo lo vi, el periodismo mostró una idea respecto de determinadas cuestiones de la pandemia y demás, me quieren torcer el brazo. Lo que pasa es que a veces hacemos la generalización para que no digan que usamos el poder para hacer un señalamiento, ¿no? Y entonces terminamos lastimando por lo general, cuando en realidad uno ve, ¿no?, algunas cosas, algún periodista puntual o algún medio puntual, pero es más antipático todavía. Entonces es como cuando hacemos la generalización y decimos la oposición. La verdad, yo miro el comportamiento de la mayoría de los dirigentes de la oposición en el Congreso, de Mario Negri, de Ritondo, de Maximiliano Ferraro, de Ramón, de Balibuca, y lo que veo son tipos que están centrados con lo que le está pasando a la Argentina en este momento y te dicen, che, vayamos por economía del conocimiento, vayamos por el sistema profesional de cuidado de los profesionales de la salud que plantea Buca, vayamos por el tema del impuesto a las ganancias para los laburantes que están afuera. Están muy enfocados en la agenda de la realidad. Y entonces uno dice, y la oposición, y es feo generalizar. Tienes razón. ¿Quién es el jefe de la oposición? Mirados desde la banca del oficialismo, ¿quién es el jefe de la oposición? Bueno, Mario Negri, digamos, desde el lugar donde yo lo miro. Institucionalmente sí, pero es digo, el jefe de la oposición. Pero ¿quién es el jefe, digamos, el tipo que representa a la oposición? ¿Es Macri? Yo creo que la oposición, así como a nosotros desde la oposición nos tocó rediscutir roles entre el 2015 y el 2019, yo creo que la oposición también va a tener una discusión de liderazgos y de roles entre el 2019 y el 2023, en el que va a haber emergentes, en el que va a haber, digamos, necesidad de, digamos, mantener unida la coalición, en el que van a aparecer emergentes por afuera. Yo veo que día a día crece en términos de expresión social el espacio de Spert, Milei, Rosales, todo eso, disputando agenda con Cambiemos o con Juntos por el Cambio. Digo, me parece que ahí hay como un escenario que para nosotros por ahora es desconocido. Pero yo te voy a decir algo. Nosotros tenemos que ser el mejor gobierno, no importa quién sea la oposición. La oposición lo que tiene que hacer es controlarnos, observarnos, señalarnos, proponernos, y tenemos que ser cuidadosos y respetuosos de nuestra oposición, porque eso contribuye a la consolidación del sistema, de la democracia y de la idea de alternancia en la Argentina. Algunos critican que Horacio Rodríguez Larreta se siente muy cómodo con ustedes y ustedes cómodos con Horacio Rodríguez Larreta. Yo personalmente, digamos, a mí se me mezclan las cosas en la relación con Horacio. Se me mezcla lo personal con lo político institucional. En lo institucional, y lo han visto a Horacio, digamos, él siempre ha sido muy defensor, es fundador primero de la que estaba con López Murphy. No me acuerdo cómo se llamaba. Algo para la renovación, no sé qué me acuerdo. Compromiso para el Cambio Eso. primero, después PRO, después, digamos,
fue, te diría, casi el germen de todo ese espacio, el motor, mucho tiempo. Tengo mucho respeto por su capacidad de trabajo. Es un tipo que a las 6 de la mañana está arriba, 11:30 de la noche está durmiendo, pero digamos, metódico, laburador, con objetivos. Soy muy respetuoso desde lo institucional y desde lo personal tengo un afecto. Ahora, yo creo que está haciendo lo que hay que hacer. Alguna vez a mí me criticaron porque el primer año de Macri ayudé a que tuviera todas las herramientas. Bueno, a Horacio lo están criticando por lo mismo. Y yo te voy a decir una cosa. ¿Va a terminar con ustedes? No. Yo no terminé con Macri, al contrario. No, terminaste con el peronismo. Por eso digo, va a terminar, Horacio Rodríguez Larreta va a terminar en el peronismo. No, al revés. Yo ayudé a Macri, que era de otro color político, y terminé enfrentándolo, digamos, de la misma manera que lo enfrentaba. Una cosa es ser responsable y otra cosa es ser enemigo. Hay que terminar con la Argentina del amigo-enemigo. Está claro. Yo creo que Rodríguez Larreta es un opositor muy responsable de lo que está pasando en la Argentina, que es adversario del gobierno. ¿Eso significa que no se pueda sentar a la par con el presidente? Claramente. Si es lo que reclaman toda la vida la de la unidad Argentina, nacional. ¿por qué ahora la criticamos? Al revés, nosotros tenemos que disparar el proceso de creación del Acuerdo Económico y Social, del Consejo Económico y Social, de sentar en ámbitos gobierno y oposición. Está claro. Porque es parte de cerrar la grieta. Estamos en default virtual y un poquito más, porque a partir del 8 que no se pasó, pasamos al 22. De paso ahí apareció Pratgay y criticó duro al gobierno. ¿Cómo te cayeron las declaraciones de Pratgay? Estamos en default desde hace mucho tiempo, desde el gobierno de Macri. Lo que pasa es que le pusieron una palabra coqueta que era reperfilamiento, digamos. Y además defaultearon en pesos, digamos. Defaultearon con nuestra propia plata, una cosa rara. Lo primero que te diría de la deuda. El gobierno de Macri dejó la peor curva de deuda que tenga un país en toda la economía mundial. En vencimientos y en atragantamiento de vencimientos. Segundo, tuvo un nivel de acceso a los mercados fabuloso. El nivel de deuda que tomó, que vos no la ves ni en escuelas, ni en hospitales, ni en rutas, ni en cloacas, ni en agua. ¿Sabés dónde la ves? En lo que se llama FAE, que es Formación de Activos Externos. Macri tomó deuda para financiar fuga de capitales. Esa es la realidad de la Argentina. Hoy lo que tenemos es que reconstruir, rediseñar la curva de deuda argentina. Martín planteó un esquema basado en la sustentabilidad. Esa sustentabilidad, digamos, para la gente común, ¿qué significa? Significa, muchachos, les ofrecemos pagar lo que podemos pagar a lo largo de todo este tiempo. Hay una discusión que es una discusión de plata. No estamos discutiendo ideología, filosofía. Argentina tiene que defender la plata que van a pagar nuestros hijos, nuestros nietos, y los bonistas quieren cobrar la mayor cantidad posible y maximizar su renta. ¿Dónde hay que estar parado en este momento? Atrás del gobierno defendiendo cuánto menos van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos. No me cabe la menor duda. Ahora, vos me preguntás, ¿el gobierno quiere ir al default? No. El gobierno quiere cumplir con sus obligaciones. Hay algunos que el gobierno dice, bueno, no es tan grave si vamos al default. ¿Es grave si vamos al default? Es grave. Es grave para la economía, para el sector privado y es grave para el sector público. Nosotros tenemos que cuidar, digamos, la credibilidad de la Argentina. Ahora, a cualquier precio no. Yo te voy a decir una cosa. ¿El 22 se pagan los 560 millones para no caer en default? Y yo te voy a decir una cosa, Luis. Va a depender mucho eso y que Argentina no caiga en default también en la responsabilidad del acreedor. Viste que hay un momento en el que te dicen el banco tiene que estar más preocupado que el acreedor, que el deudor. ¿Viste esa historia de ves miles preocupados cuando ves... Yo creo este es el momento en el que el banco tiene que estar preocupado por hacerle a la Argentina una oferta razonable. Pero vos qué pensás que Templeton, PIMCO... BlackRock... ¿Están preocupados? Gramercy, sí. ¿Somos un problema para...? Sí. ¿No es medio soberbio eso? No. No le importa nada. Ellos van a cobrar, en algún momento cobran. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque además, cuidado, Argentina también puede ser un efecto cadena. Y para ellos es una preocupación. Y te lo dice alguien que tiene hace 15 años construido un vínculo con la mayoría de los portfolio managers de los fondos más importantes del mundo. Bien.
Dame un segundo. Habrás leído y lo dejo para el próximo bloque. Cristina tiene el ANSES, una caja, tiene la provincia de Buenos Aires, que es el Ministerio de Desarrollo, tiene todo lo que significa el poder económico del gobierno. Cristina maneja el gobierno de Alberto. Me lo contestas después de la pausa. Puede ser. Gracias. ¿El gobierno bifronte entre Alberto y Cristina? Bueno, hace un rato era trifronte, ahora es bifronte. El presidente se llama Alberto Fernández. Lidera el gobierno y tiene la responsabilidad de ser además la expresión más nítida de la coalición. Cada decisión, cada espacio institucional está puesto al servicio de que Alberto sea un gran presidente. Y yo te puedo asegurar que estamos todos, absolutamente todos, comprometidos en que Alberto sea el mejor presidente que puedan recordar los argentinos. Digo, no me contestaste respecto de la Es que no es cierto. No es cierto. ¿Y qué van a decir entonces? Que si maneja el ENACOM, los medios los maneja Massa, entonces... Nosotros ponemos la gente que tenemos a disposición dentro del marco del gobierno. Y ese marco después tiene un líder y un jefe en la gestión que es el presidente de la República. Y todos trabajamos para que al presidente le vaya bien. Sí. Si le va mal a Alberto, nos va mal a todos. Pero además, si le va mal a Alberto, le va mal a la Argentina. ¿Hay gente que está laburando para que le vaya mal? Sí, claramente. Claramente. ¿Quiénes? Y los que por ahí pretenden otro color político de gobierno. No importa quiénes, digamos. Hay quienes desean, hay quienes, viste que yo charlando con industriales, tengo 30 segundos. 30 segundos, exacto. Charlando con industriales que por ahí tienen una mirada poco productivista y de desarrollo de la economía y muy asociada a la cosa ortodoxa, le decía, Argentina es uno de los 11 países de América con proyecto industrial. ¿Por qué no apostás a que haya un programa económico no asociado a lo financiero, sino a lo productivo? Y dejás de pagar la soga del ahorcado para vos mismo. Bueno, yo creo que hay una cosa a veces medio de autolastimarnos o autodestruirnos. Y tenemos que apostar a lo que somos para tratar de desarrollarnos alguna vez. Gracias por venir. Muy No, amable. por favor. Soy Luis Novarez, Animales 2020. Hasta mañana.